¿Cómo estamos? En el video anterior nos habíamos quedado en las reglas para crear identificadores. Ya habíamos visto que el primer carácter tiene que ser sí o sí una letra, puede ser letras o números. Aparte de eso, solamente puede ser el guión bajo y debe ser significativo y no debe ser una palabra reservada. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. Los identificadores se clasifican en variable y en constante. Variable es todo valor que cambia dentro de la ejecución de un programa. Por ejemplo, las notas de los alumnos, los nombres de los profesores, como están acá algún otro ejemplo, total de matriculado en el colegio, lo recaudado en el semestre, etcétera. Y una constante es todo valor que permanece inalterable, que no cambia durante la ejecución del programa. Puede ser, por ejemplo, en un programa de cálculos físicos, puede ser el número pi, que como ustedes saben es un valor constante. Entonces, en ese caso, los identificadores pueden ser variables o pueden ser constantes. La declaración, dice, podemos imaginar la memoria que está representada como una colmena, un conjunto de celdas que necesitamos para almacenar los datos. Nos será asignado un espacio que debe tener un nombre y a este se le asignarán valores que pertenecen a los tipos de datos descritos anteriormente. Como ya habíamos visto, los tipos de datos pueden ser enteros, pueden ser variables del tipo letras, puede ser números con coma, puede ser valores falsos o verdaderos que corresponden a los tipos booleanos. Pero más bien lo que está diciendo acá es que cuando uno declara una variable en la memoria RAM se asigna un nombre que es el nombre del identificador que nosotros le estamos dando a dicha variable. Entonces a eso es lo que se refiere una declaración. Una declaración es la aclaración que se hace en un programa para indicarle al computador qué datos se utilizará. Si va a ser del tipo de datos a contener, si va a ser entero, si va a ser flotante, si va a ser letras y después qué identificador, si va a ser que viene a ser el nombre que se le da a la variable o a la constante. Y acá están nuevamente los tipos de datos que pueden ser cadena, que es una variable que contiene palabras, carácter, que es una variable que pueden contener letras o números, pero solamente un carácter. Y entero viene a ser, por ejemplo, la edad de una persona, ¿verdad? Porque la edad, por lo general, en un programa no se almacena con coma, ¿verdad? Y después ustedes ya conocen los otros que son del tipo decimal, que tienen coma, y del tipo booleano, que pueden ser falsos o verdaderos. Entonces, por allí vamos. Ahora vamos a ver qué es una expresión. Una expresión es la combinación de variables constantes a través de símbolos de operación denominados operadores. Entonces, eso es lo que viene a ser una expresión. Vamos a suponer si nosotros tenemos acá un programa. Entonces voy a mostrarles una expresión como podemos hacer. Por ejemplo, en una expresión podría ser, por ejemplo, C es menor, por ejemplo, ¿verdad? A K más 6. Y puede ser así. Podemos ponerle nuevamente entre paréntesis. Aquí. Porque es bueno, gente, que ustedes entiendan en la parte práctica misma, ¿verdad? Porque así al leer, digamos, nada más no se va a entender correctamente. Entonces, ¿qué es una expresión? Una combinación de variables y constantes a través de símbolos de operación. Este, por ejemplo, puede ser una variable, esta C. Esta acá puede ser una constante. Símbolos de operación viene a ser el más, viene a ser acá esto que viene a ser el O, ¿verdad? Recuerdan que puede ser O, puede ser I, esos son los conectivos. Entonces, esto es lo que viene a ser una expresión, gente, como está diciendo acá. Una combinación de variables y constantes a través de símbolos de operación. Y los operadores dicen que son palabras que indican acciones, que pueden ser, por ejemplo, como está acá, los aritméticos, los relacionales y los lógicos. Fíjense acá, aritméticos son
Por ejemplo, más, menos, por, etcétera. Recuerden que por se utiliza el asterisco. ¿Está bien? Esos son aritméticos. Después puede ser los relacionales, menor que, mayor que, es igual a que, esos son los relacionales. Y los lógicos son el o, que es este, el and, que en lenguaje C se pone así, and, o si no, el no, que viene a ser símbolo de admiración. Entonces, eso es lo que viene a ser, como está escrito acá, una expresión. Y luego pasaremos a estudiar los tipos de operadores, que son los aritméticos, los relacionales y los lógicos, que ya estábamos mencionando un poquito. Entonces, los operadores aritméticos son suma, resta, multiplicación, división. Esto es exponenciación y división y div mod. Div devuelve el resultado de la división entera y el mod devuelve el resto de la división. ¿Está bien? Prioridad de los operadores. Primero se evalúan las expresiones encerradas entre paréntesis de los más internos hacia afuera. Se aplica a los operadores el siguiente orden de jerarquía de prioridad de ejecución del mayor al menor. Bueno, esta prioridad de los operadores es importante que ustedes entiendan para hacer la programación. Porque te dice, por ejemplo, primero hace lo que está entre paréntesis, de los más internos hacia afuera. Entonces, esa es su prioridad siempre. El paréntesis es siempre prioritario. Entonces, por decirle, ¿verdad? En este, él siempre va a efectuar lo que está en este paréntesis y va a sacar si es falso o verdadero. Después va a efectuar lo que está en este paréntesis y va a sacar falso o verdadero. Y después va a comparar otra vez con o, ¿verdad? Entonces, siempre él va a efectuar lo que está primero en el paréntesis. Esa es su regla. Pero vamos a suponer si él, por ejemplo, si uno le pone una expresión que no tenga paréntesis, por ejemplo le pone, por decirle acá abajo, vamos a poner, por ejemplo, C va a ser igual a C más K por 5 dividido 3, por decirlo. Entonces, como que no tiene ningún paréntesis, él va a tomar el orden de prioridad de izquierda a derecha, como dice siempre. Y acá está diciendo el orden, ¿verdad? Primero se va a ejecutar siempre la exponenciación, después la multiplicación y la división entera del módulo y por último la suma y la resta. O sea, él siempre primero va a hacer multiplicación y división en este caso y después recién va a hacer la suma. ¿Está bien? Vamos a suponer que acá haya otra vez un menos 82 por K, por ejemplo, o por C. Entonces, él siempre primero va a hacer la multiplicación y la división y después va a hacer la suma y la resta. Eso también se guía por las reglas matemáticas. ¿Se acuerdan que en aritmética también era así? ¿Verdad? Primero se efectúan la multiplicación y la división y después la suma y la resta. A eso es lo que se refiere la prioridad de los operadores. ¿Cuál se efectúa primero? En caso de existir en una expresión dos operadores con el mismo nivel de jerarquía, se ejecuta primero el operador que está más a la izquierda de la expresión. Regla de la mano izquierda. Por ejemplo, acá por ejemplo, el por y el dividido tienen, fíjense, la misma prioridad. Entonces, él siempre te va a ejecutar primero el que está más hacia la izquierda. ¿Entienden? O sea, acá por ejemplo, primero va a efectuar la exponenciación y después va a efectuar primero la multiplicación y por último la división. ¿Por qué? Porque si los operadores son de la misma jerarquía, él siempre va a ejecutar el que está más hacia la izquierda, que es la regla de la mano izquierda. Así de sencillo. ¿Está bien? Luego los operadores relacionales son estos, que son es igual, menor que, mayor que. Esto se considera como diferente, ¿verdad? Menor o igual o mayor o igual. Haciendo la aclaración que en nuestro lenguaje C, por ejemplo, el diferente, en vez de escribir así, es bueno que ustedes lo escriban así, diciendo esto significa no es igual. Está bien, puesto que esto es negación. Está bien, haciendo esa aclaración. Son operadores que necesitamos en la elaboración de expresiones donde se comparan valores para comparar los valores. Está bien, que son operadores relacionales. Entonces ya vimos los aritméticos, que eran los símbolos matemáticos, y los relacionales, que son estos símbolos matemáticos también, pero que se utilizan para relacionar dos cantidades entre sí.
Entonces, para no expresar y para no alargar mucho, vamos a dejar por aquí. Gracias.